Can Yaman ha vuelto a dejar a todos con la boca abierta y esta vez, la razón es bufa. Se ha sabido algo que nadie esperaba, algo que revela porque, según él, hay algo o alguien de lo que no puede prescindir. Y ojo que esto ha pillado a todo el mundo desprevenido. Estábamos acostumbrados a verlo en relaciones supermediáticas, con novias famosas polémicas, cámaras por todos lados. Pero parece que ha habido un giro de guión radical. El mismo Can, en una entrevista reciente, soltó la bomba. Dijo así sin anestesia, que hay algo que le da la vida, algo que es fundamental para él y que, si no lo tuviera, no sabría qué haría. Y no hablo de su pelo perfecto ni de su cuerpazo. Para ser honestos, cuando escuché esto, lo primero que pensé fue, ¿de qué está hablando este hombre? Porque claro, uno se imagina cosas. ¿Será su nueva pareja secreta? ¿Una casa de ensueño en Italia? ¿Su carrera actoral en Hollywood? Pues no, la respuesta es mucho más terrenal y a la vez súper importante. Se trata de su bulldog francés, un perrito llamado Bono. Sí, lo has oído bien. El actor turco que derrite pantallas no puede vivir sin su perro. Ha sido él mismo quien lo ha confesado, explicando que su mascota es su mayor apoyo, su refugio y su talismán. Que cuando está agobiado por el trabajo, por la presión de ser Can Yaman, su perro es el que le hace desconectar, el que le recuerda lo simple y lo bonito de la vida. Y no es para menos, ¿eh? Muchas veces vemos a estas celebridades en su mundo de alfombras rojas y focos, y olvidamos que también son personas con sus rutinas, sus miedos y sus afectos. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Can está mostrando una faceta mucho más íntima y vulnerable. Ha sido tan exitoso, tan admirado, que a veces se le ve como una especie de figura inalcanzable. Pero esto demuestra que tiene sus anclajes, sus fuentes de felicidad que van más allá del aplauso del público. Muchos dirán que es una tontería, que es solo un perro. Pero yo sospecho que para él es mucho más. Es esa lealtad incondicional, ese amor puro que un animal te da sin pedir nada a cambio. En un mundo donde las relaciones a veces son tan volátiles, tan de fachada, tener un ser vivo que te espera siempre con la misma alegría, que te lame la cara cuando estás triste, eso es un tesoro, ¿verdad? Además, esto le da un toque de cercanía que seguro le va a venir genial. La gente conecta mucho más con quienes muestran sus debilidades o sus pasiones genuinas. Y él, al compartir esto, se vuelve más real, más cercano a nosotros. ¿Quién iba a decir que detrás de ese galán de telenovela había un hombre que se derrite por su perrito? Imaginaos la escena, Can Yaman, el ídolo de masas, llegando a casa después de un día agotador de rodaje, y lo primero que le recibe es el ladrido emocionado de su bulldog. Eso sí que es llegar a casa. Él mismo ha dicho que Bono es su terapeuta oficial, y que cuando viaja, lo pasa fatal porque lo echa muchísimo de menos. Hasta lo ha incluido en sus sesiones de entrenamiento. Yo creo que esto dice mucho de su personalidad. Que a pesar de todo el ajetreo, de las giras, de los proyectos internacionales, ha sabido mantener esos pilares que le dan fuerza. Y su perro es, sin duda, uno de esos pilares fundamentales. Es como si su perro fuera su lugar seguro, ese espacio donde puede ser él mismo, sin máscaras ni poses. ¿Y esto qué significa para su futuro? Pues quién sabe. Quizás esto le ayude a tomarse las cosas con más calma, a priorizar lo que de verdad importa. O quizás simplemente nos está recordando que todos necesitamos un Bono en nuestras vidas, alguien o algo que nos haga sentir amados y nos dé esa energía incondicional. La verdad es que me ha sorprendido gratamente. Pensaba que iba a salir con alguna declaración sobre amor o éxito profesional, pero esto es mucho más tierno y real. Demuestra que hasta los más famosos tienen sus cositas que los hacen humanos. Y ahora, la pregunta del millón para ustedes: ¿creéis que la devoción de Can Yaman por su perro es solo una muestra de su lado tierno, o podría haber algo más profundo detrás de esta confesión?